Por 15 años ocupó el lugar del prófugo más buscado por la policía. Acabaron con el hombre que en varias ocasiones burló el sistema judicial y policial de la isla. Con la muerte de Toño Bicicleta concluye un capítulo en la historia de Puerto Rico. Una sombra crecía en la cordillera. Un fantasma rodeaba en el monte. Un rumor advertía que si ese hombre andaba por ahí, algo terrible iba a suceder. Durante décadas, invocar su nombre era generar terror, miedo, ansiedad, incertidumbre en cada rincón de Puerto Rico. Fue bautizado como Francisco Antonio García López, pero para el pueblo y la historia, su nombre es Toño Bicicleta. Nos adentramos al expediente correccional de Toño Bicicleta para presentarle una información revisada de su historia. Prepárese bien, porque hay que tener estómago para lo que viene. Esta es la historia del terror en el monte. Nació el 19 de junio de 1943, en el remoto barrio de Indiera Alta entre Maricao y Yauco. Toño fue el segundo de 7 hijos procreados por Esteban García y Antonia López. Creció en medio de la pobreza y el desamparo, un padre alcohólico al que había que temerle, y una infancia con todas las carencias, y un ciclo que perpetúa la pobreza. En el 1968, su vida tomó el primero de muchos giros siniestros. Tenía 25 años. Se había casado con Antonia Rivera Ramos, con quien procreó 3 hijos: María Milagro, Carmen Dolores y Francisco Antonio. Nunca tuve miedo de mi padre, sino más bien sentía lástima. El día que asesinaron a mi papá, lo hicieron bien cobardemente, teniendo vasto conocimiento de la ley. Pero Toño llevaba una doble vida que explotó de un modo sangriento. Su amante, Gloria Estel Soto Colón, fue asesinada a machetazos en el poblado de Castañer. Francisco Antonio García López tuvo que enfrentar la justicia por primera vez y fue convicto de asesinato en segundo grado. El 4 de marzo de 1970, Toño fue trasladado al campamento La Pica en Jayuya. Apenas 21 días después, escapó. Una fuga que duraría 4 años, 4 meses y 8 días. Durante este tiempo, la tierra tembló bajo sus pies. Se le acusaba de violaciones a mujeres, de escalamientos. Toño Bicicleta comenzaba a sembrar el terror en el monte. El 19 de marzo de 1975, ante el Tribunal Superior de Mayagüez, Francisco Antonio García López se declaró culpable de 3 escalamientos en primer grado, 2 hurtos mayores, 1 menor, 6 violaciones y múltiples infracciones a la ley de armas. El 5 de agosto de 1975, el veredicto fue contundente. Múltiples penas, mayores a 1 década, para un total de 186 años de cárcel. Una evaluación psicológica del Departamento de Corrección y Rehabilitación, con fecha del 23 de febrero de 1976, lo describe así: es una persona evasiva, cautelosa, que no deja ver su verdadera personalidad. Es una persona que finge y manipula. Es una persona que puede ser cruel y burlarse de los demás. Toño Bicicleta pasaría años escondido en el monte, tejiendo su red de crímenes. En el 1987, mató a quien consideraba su figura paterna, su padrastro, Antonio Caraballo, que para entonces contaba con 83 años. Acabó con su vida a machetazos, luego arrastró el cadáver al patio, le roció gasolina y lo encendió. Después, asesinaría también a su tío Pablo López Vargas. Ese mismo año, Toño Bicicleta atacó e interceptó a Dayan Pérez Lebrón y a Luis Rodríguez, a quien asesinó de un balazo en la cabeza. Hace muchos años que me robaron una pistola 45 Smith & Wesson aniquilada y efectivamente la pistola pues fue la que me robaron. Ella sobrevivió al ataque únicamente para iniciar un largo periodo de secuestro y maltrato del que no sabía cómo lograría escapar. ¿Temió por su vida? Todo el tiempo, la vida mía estaba en un hilo. Inmediatamente que él me viola, me amarra con unas cadenas en los pies para que yo no me escape. Entonces viviendo y durmiendo en el suelo, en el piso, con hojas tiradas de los árboles, de palmas y cosas así, fue una experiencia terrible.
Ella tenía apenas 14 años cuando fue secuestrada por Toño Bicicleta en Sabana Grande. Dayan conviviría con el hombre más temido del monte durante 8 años. Cuando yo supe quién era él fue en una pasada de calle que encontré un periódico y lo cogí. Entonces ahí estaba la noticia que era, porque yo le decía indio, como él me decía que lo llamara indio. Ahí es donde yo me doy cuenta quién era Francisco Antonio García López. Cuando yo leo que que era un prófugo, lo estaban buscando por haber matado a su tío, a su padrastro, y que él había matado a una mujer con un machete hace unos años. Y yo estoy leyendo esa historia y lo miro. Ya sabes, ¿qué léelo? Yo tuve que leerle la noticia. Ese soy yo, y si tú te pones, te corto el cuello, te quemo y te meto un tiro también. Yo lo usé de escudo. ¿Por qué? Porque si me fue a enterrar viva, me tenía amarrada. Y no solamente las palizas, el maltrato sexual, por culpa de ese maltrato sexual me viró la matriz, no pude ser madre nunca. Me fui bajando mi nivel para controlar y ir conociendo. Él me tendrá que soltar algún día, pero siempre me dice, te voy a matar. Los años pasaban y el mito crecía, pero las agencias de ley y orden de Puerto Rico no abandonaban la búsqueda del prófugo más buscado del país. Era un guerrillero solo para la policía de 14, 17 pueblos en la isla. Si Toño Bicicleta hubiese sido un antipolicía o un tipo de venganza, en la misma ruta que tú llegaste hasta aquí ahora, desde el Cerro de la Avispa, en cualquier bajanca de esas, hasta con piedra, Toño podía matar a un policía todos los días. Creo que Toño valía más vivo que muerto por aquello de las muchas y cientos historias que podía atraer a este momento. Porque cuando yo hice un intento, eso jamás se me olvida, eso es un milagro de Dios. Cogí el arma, recuerdo que era un revólver, y lo apunté. Cuando yo le disparo del susto, le da, que si llega a ser una bala real, lo hubiese, ¿verdad? Tal vez matado o herido. Él se vira y me empieza a dar, me dio una pela y me empieza a dar. Y yo recuerdo que uno de los cantazos que tengo por aquí, ahí yo perdí el conocimiento. Siento como frío en mi cuerpo y voy como que despertando con mareo. Cuando me doy cuenta que él está con el pico tirando tierra para encima de mí, pero viene de los pies para acá. Y él hizo así. Tú estás viva, fue lo que me dijo. Pero tampoco fue de quien sacarme de ahí. Que él te estaba intentando enterrar viva. Sí, porque él creía que yo estaba muerta. Pasarían décadas, pero finalmente llegaría la mañana del 29 de noviembre del 1995. Justo aquí vivía el prófugo más buscado por todo Puerto Rico. Fue aquí donde nació el terror en el monte. Solo segundos, el notorio Francisco Antonio García López, alias Toño Bicicleta, murió de un escopetazo en sus genitales. En la escena se pudo observar el machete con el cual alegadamente Toño Bicicleta intentó agredir al policía, lo cual motivó el disparo que, según el superintendente, fue de defensa. Estoy defendiendo legítimamente mi vida, seguridad. ¿Cuán cerca estaba Toño de usted? Bastante cerca. ¿Cuán cerca? Bastante ¿Como cerca. yo? Bastante cerca, no. Más lejos. Un poco más retirado. A Toño Bicicleta se le encontraron $1,114 en billetes de 1, 5, 10 y 20, 2 balas 45, una peinilla azul, un frasco con ungüento marca Vicks, presumiblemente para repeler a los mosquitos del monte, el machete y una pistola Smith & Wesson modelo 645 con 7 balas en el magazine y una preparada para ser usada. Toño Bicicleta, Antonio García López, llega a la parte de arriba, mira hacia abajo. Y cuando mira hacia abajo, ve que hay como que se ve encastrado. Y eso le sospechó a él. Cuando él va caminando, que Rodríguez, el ente Rodríguez, le hace el alto a la policía, ahí Toño levanta el machete y va hacia Rodríguez. Rodríguez lo que hace es que hace el disparo de la escopeta y como está inclinado, la escopeta
encaja en la bajanca. Y al disparar, el impacto fueron en los genitales. El Departamento de Justicia de Puerto Rico nos dio acceso a la autopsia de Toño Bicicleta. Se hizo un estudio de distancia, que es un tipo de análisis pericial que realiza uno de los científicos forenses del instituto, que se llama un químico forense. Y mediante ese estudio se determinó que el disparo se produjo, la víctima estaba a unos 13 a 16 pies de distancia del agresor. Yo participé del recibo del cadáver. Se examinó cuidadosamente antes de ser guardado en la nevera y se encontró el taco bien cerquita de uno de los orificios que se le produjo como consecuencia del disparo que él recibió. Los orificios estaban todos localizados en el área pélvica, en el área de la genitalia externa y en el área de la ingle. Y por eso uno de los perdigones perforó la arteria y la vena femoral. Y él, pues, consecuencia de la hemorragia que eso produjo, pues es que fallece. El estudio toxicológico que se hizo en ese momento, donde se buscó cocaína, opiáceos y alcohol, fue negativo. Y marihuana, y fue negativo. Cuando supe que me iba a tocar ese caso, pues fue algo un poco impactante. Con la última bendición de su madre Antonia López Vargas, hijos y demás familiares, comenzaron los actos de sepelio de Toño Bicicleta. Yo vine de Mayagüez para verlo, una buena persona. Una historia que hizo. Bueno, que para mí fue un amigo bueno, porque trabajamos juntos, él vivió cerca de casa cuando mató a la doña, y de ahí para acá yo no lo había vuelto más a ver. Un coche fúnebre el cual transportaba un arreglo de flores en forma de una bicicleta, símbolo de cómo se conoció a este astuto fugitivo de la justicia, dirigió hacia el cementerio municipal de Lares el cortejo fúnebre, el cual era escoltado por policías. Cerca de unas 3,000 personas asistieron al sepelio de Francisco Antonio García López. Bueno, Toño, gracias por la oportunidad de entrevistarte hoy, día de tu cumpleaños y a 30 años de tu muerte. Primero que todo, ¿cuántas intervenciones tú tuviste con la policía? Si le preguntas a ellos, como 60. Pero bien agajado. Fueron 2 nada más. Y la última, bueno, ahí fue que me dieron el viaje sin regreso. ¿Qué delito tú cometiste? Dicen que yo era el diablo, que si maté, que si robé, que si volé par de veces. Pues mira, algo de eso hay. Lo que sí sé es que me echaron 100 y pico de años. Pero tú sabes cómo es. Cuando uno tiene fama, hasta lo que uno no hace se lo apuntan. Yo tuve acceso a tu expediente del Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico, pero quisiera que me lo contestaras tú. Si no te hubiesen matado, ¿hasta cuándo tú estarías cumpliendo pena de cárcel? Me tiraron 180 y pico de años. Eso no era para cumplirlo, era para enterrarme vivo. Si acaso salía por ahí como para el año 2100 y pico. Y eso era si me portaba bien. Y mira, ¿sabes qué? Yo no pienso seguir contestando preguntas. O sea, aquí, la verdad aquí, es que yo no confiaba en nadie. Para mí todo el mundo era un chota. Para mí todo el mundo me quería hacer daño. Y por eso yo siempre viví en el monte. El terror realmente era en el monte. Es un recordatorio oscuro de cómo el crimen, la violencia y la impunidad pueden marcar una sociedad. Su historia no debe ser glorificada, sino entendida como una lección. Un caso así jamás puede repetirse. Como sociedad, tenemos la responsabilidad de fortalecer la justicia, proteger a los inocentes y asegurar que nunca volvamos a vivir una tragedia como la que dejó Toño Bicicleta.